buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos protocolers. Les doy la bienvenida una vez más a su programa Protocolo Dark. En esta su sección de Minutos Bárbaros con su amiga La Que Bárbara, vamos a platicar sobre la posible cancelación de Los Simpson y sobre cómo o por qué para mí esto es más un truco publicitario que otra cosa. La encargada de traer el tema a la mesa en este 2019 fue la actriz que da voz a Lisa Simpson en la serie para Estados Unidos. Y es que dio unas declaraciones en las cuales daba a entender que antes de hacerle cualquier tipo de cambio al contenido de la serie, los productores estarían dispuestos a cancelarla. Esto para mí es algo incoherente porque la serie ya ha tenido dichos cambios drásticos y esto jamás ha derivado en una cancelación. ¿Por qué creo yo que esto es un truco publicitario? Porque no es para nadie un secreto que los Simpson desde hace mucho tiempo han ido perdiendo audiencia y recordemos que en sus inicios la serie fue creada como una sátira de la familia clásica norteamericana y tenía alcances de audiencia de hasta 30 millones de personas en el mundo. En sus series o en sus temporadas de la 7 a la 10 me parece, tuvo una recaudación de 20 millones de personas, mientras que las últimas temporadas solo han recabado 7 millones de personas como audiencia. Aquí ya empezamos a ver un motivo bastante fuerte para crear este tipo de polémicas año tras año. Y la mayoría de estas cuestiones y de estas declaraciones siempre se queda en eso, en especulaciones y a final de cuentas nunca pasa nada. Es cierto que la serie desde hace muchos años ha caído en un bache del cual nunca se ha podido levantar y las causas de esto han sido bastantes. Pero yo tengo al menos 3 identificadas perfectamente y 4 si somos benevolentes. La primera de ellas fue el cambio de escritores y el hecho de haber cambiado a los escritores originales de la serie y haberlos cambiado a Futurama ya significaron un golpe directamente al contenido de la serie. ¿Por qué? Porque el contenido ha cambiado respecto al que se hacía antes y se ha convertido en un contenido que siempre quiere apelar a lo políticamente correcto o tratar de hacerlo lo más parecido a lo políticamente correcto. Mucha gente opina que esto no es cierto, que los Simpson nunca han perdido esa esencia irreverente y que se da más apertura a ciertos temas. Sí, yo no digo que no, pero hay que saber diferenciar cuando los Simpson antes tocaban temas y los hacían desde una manera satírica, a ahora que dan una apertura a temas donde casi te están enseñando como si estuvieras leyendo un libro dentro de una caricatura. Lo interesante de esta serie es que era una comedia. No fue creada para enseñar a la gente. Y cuando empezó a ser políticamente correcta o family friendly, que si no saben lo que es family friendly, les recomiendo que vayan a ver nuestro podcast y a oír nuestro podcast de YouTube Kids. Lo pueden escuchar en iVoox, en Spotify o escucharlo y verlo en YouTube. Bueno, retomo mi tema. Empezaron a quererlo hacer tan family friendly que empezaron a perder esa identidad. Los Simpson siempre fue tratada como una comedia, nunca fue creada como tal para educar a la gente. Entonces ese fue el gran error en cuanto a cambio de escritores, que los nuevos escritores empezaron a hacer una serie de cambios bastante feos en este sentido e intentaron convertir una comedia en algo políticamente correcto para enseñar a las personas, cuando bien puedes hacer lo mismo partiendo desde el punto de vista de la comedia como lo hacían antiguamente los escritores de Los Simpson, los originales. El contenido es otro punto que cambió y yo entiendo que hubo bastantes razones para cambiar el contenido, pero la principal causa de esto fue la muerte de algunos de los actores que daban voz a los personajes en Estados Unidos y esto directamente generó cambios en el storyline. Desde hace un par de años no es noticia que Los Simpson, en lugar de ofrecer un contenido divertido y original, se ha dedicado y se ha apoyado más en el homenaje a diferentes artistas y en la parodia de ciertas obras, de ciertas películas, para crear capítulos. Antiguamente esto no se daba porque la serie era un contenido 100% original
Y vuelvo y repito, el hecho de que hayan eliminado personajes de la planta básica, en la cual ya estaban muy arriesgados a la audiencia, como el caso de Lionel Hutz, de Troy McClure, de Edna Krabappel y del mismo Apu, que volvemos a lo mismo, por tratar de ser políticamente correctos, lo eliminaron al tener una polémica con un comediante hindú, que al parecer, a mi punto de vista, jamás entendió que los Simpson eran satíricos y eran una comedia, y justo buscaban desde este punto de la comedia reírse del racismo, de las cuestiones y conflictos sociales, económicos y políticos. Fueron eliminados y fueron cambiando y alterando bastante la serie. Y la eliminación y la muerte de personajes es algo que pega y pega duro. Y repito, yo entiendo que lo hayan hecho por honrar a las personas, en este caso de los personajes que fallecieron, pero deberían de ser conscientes que al hacer esto tenían que suplantar de una manera bastante inteligente esas ausencias. Y aunque, les repito, Lionel Hutz, Troy McClure, Edna Krabappel y Apu no eran de la plantilla principal o de los 5 miembros de la familia principal, eran personajes que tenían una relevancia bastante importante, porque le daban esos toques de comedia, como Troy McClure, que era una sátira de los personajes y de los artistas de Hollywood, que muchas veces están ahí más que por su talento, por ser carita. Este tipo de personajes les daban ese toque y, como repito, esa sátira, ese toque de comedia a una serie que para muchos fue parteaguas en nuestra infancia. Entonces tú empiezas a hacer este tipo de cambios y empiezas a afectar a una audiencia que ya tenía un cierto encariñamiento con todos esos personajes. Lo mismo pasó en The Walking Dead, y ustedes lo pueden verificar, que cuando The Walking Dead empezó a matar a los personajes principales o a los personajes favoritos de la audiencia, la serie también vino en pique. Y lo mismo está pasando con Los Simpson. Entonces, volvamos a hacer un recuento. Entre el cambio de escritores y el cambio de contenidos ya tienes 2 problemas bastante fuertes. Y el tercer problema bastante fuerte para mí fue el cambio de doblaje. El cambio de doblaje, al menos en Latinoamérica, significó otro golpe bastante fuerte para la serie. ¿Por qué? Porque al menos en Latinoamérica tenemos algo muy importante con el doblaje. Cuando nos gusta un doblaje, lo queremos para toda la vida. Esto no pasó con Los Simpson y jamás nos imaginamos que fuera a pasar, pero pasó por diferentes causas que no voy a tocar ahorita, sino esto sería bastante largo. Pero sí les puedo decir que el doblaje latino, llevado de la mano del señor Humberto Vélez, hacía un doblaje bastante amigable con toda Latinoamérica, porque se usaban diferentes modismos. Se usaban modismos que a final de cuentas te hacía empático con la serie y te llamaba y tú decías, bueno, los Simpson me están tomando en cuenta como comunidad latina, ¿no? Aunado a eso, el señor Humberto Vélez hacía adaptaciones verdaderamente geniales del libreto original de Estados Unidos. Por ejemplo, el ejemplo más claro es una frase donde Homero dice que Abraham Lincoln dice que el muerto y el arrimado los 3 días apesta. Ahí se hace una combinación entre un personaje completamente de la historia de Estados Unidos y la fusionó con un dicho bastante conocido en México. Entonces, esa era la genialidad del doblaje latino. El día de hoy, el doblaje latino, no voy a decir que es malo, pero sí es bastante apegado al guión original de Estados Unidos. Entiendo también que esto fue petición directamente de la productora estadounidense, pero creo yo que pudiste haberle dado un poquito más de apertura a este tipo de diálogos y a este tipo de inducciones, que podían haber sido de manera muy sutil, que no tenías que cambiar 100% los modismos y hacerlos totalmente americanos. Esto se vio reflejado directamente igual en el contenido. ¿Por qué? Porque muchos chistes que se dan y se suscitan en la serie no los entiende el 100% de las personas, porque son chistes muy locales. Son chistes de senadores, son chistes a lo mejor de gente involucrada en la política o en fundaciones que aquí en México o en el resto de Latinoamérica pues no los vamos a conocer.
Y el doblaje latino antiguo lo que hacía era cambiar ese tipo de chistes y hacerlo más variado, o simple y sencillamente cambiarlo y referirse a la política en general. Tristemente o afortunadamente la política es igual en la mayoría de los países, entonces no iba a haber ningún tipo de conflicto con usar este tipo de cuestiones. Les digo que el doblaje es bastante importante porque también les voy a poner otro ejemplo, como lo fue la película de los Teen Titans, en la cual también hubo un conflicto por el doblaje. Y mucha gente en redes sociales empezó a quejar, porque subieron un tráiler o un tester donde no estaban las voces que doblaban originalmente la serie de los Teen Titans. La gente empezó a poner el grito en el cielo porque dijo que cómo era posible que no mantuvieran a los actores originales, bla, bla, bla. La empresa y la productora salió avante de este tipo de problemas con un corto bastante divertido y les dijeron a la gente que sí, que ahí se iban a utilizar a los personajes originales. Esto nada más es un ejemplo para que ustedes se den una idea de qué tan importante es el doblaje, al menos en Latinoamérica. Y es que el doblaje en Latinoamérica es muy importante por eso mismo, porque logra una empatía con la audiencia, cosa que no logra a lo mejor un doblaje castellano aquí en México o en Latinoamérica, o un doblaje muy apegado al guión estadounidense, que es lo que está pasando ahorita. En Latinoamérica perdió audiencia por esa razón. Entonces, si vemos este tipo de cuestiones y este tipo de causas que orillaron a que se viese reflejado directamente en las vistas, en la audiencia, nos podemos dar cuenta por qué están buscando de cierta manera publicidad y volver a posicionar a los Simpson en la preferencia del público. El contenido se vino tan abajo que también recurrieron a traer personajes que antiguamente se consideraban competencia de los Simpson, como Peter Griffin y Bender de las series Padre de Familia y Futurama. Esto jamás pensamos que fuera a pasar, pasó y efectivamente tuvo un impacto bastante favorable dentro de la audiencia, pero después de estos capítulos la serie volvió a caer a lo mismo y no ofreció algo nuevo ni algo más allá. También hubo un abuso de mezclar la tecnología con la serie y creo yo que eso no era necesario. Sí se tenía que actualizar, obviamente que sí, pero se empezaron a hacer capítulos que abusaban un poco de la tecnología, de los viajes en el tiempo, bla, bla, bla. El cuarto punto en el cual yo quería ser benevolente con la serie es la época en la que estamos viviendo. Una época dominada por plataformas como Netflix, que al final de cuentas te ofrecen contenido bastante original y que puedes consumir en una sola noche, ¿sí? Contenidos que son variados, contenidos que son de personas reales, contenidos que son de escritores originales muchas veces, y que te ofrecen eso, un contenido que va directamente a tu control, o sea, que tú tienes el control de lo que ves. No tienes que esperarte una semana para ver un capítulo nuevo. Puedes ver un capítulo el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, y si te lo quieres ver en una semana, en un día, en una hora, es completamente decisión tuya. Este tipo de cuestiones viene a afectar a lo que es la televisión, tanto abierta como de paga, porque se maneja de manera similar. Y es lo que se llama que la tele está luchando contra los contenidos digitales y contra las nuevas generaciones que ya crecieron casi con este tipo de plataformas como Netflix. Es una pelea que creo yo está perdiendo la tele porque están recurriendo a fusiones bastante raras, como fusiones de televisoras en el caso de México y de la tele abierta, en la fusión de las dos grandes televisoras que antes eran enemigas, que era Televisa y TV Azteca. Y para mí esa rivalidad era bastante buena porque hacía que las dos televisoras trataran de sacar el mejor contenido posible. A raíz de que se suprime esta competencia, vemos basuras en la televisión como La Rosa de Guadalupe, como Enamorándonos y este tipo de programas que a final de cuentas son vacíos. Tengo entendido que van a volver a retomar el programa de Laura Bozzo, entonces ustedes díganme si eso no es contenido basura. También reconozco que la tele tiene muy buenos contenidos, como en especial el programa de Me Caigo de Risa, para mí es bastante bueno. Y hay canales y programas que se han mantenido siempre fieles a su estilo, como lo es el Canal 11 y 11 Niños, que para mí
siempre van a ser los mejores o el mejor canal de la televisión abierta en México. Entonces no me quiero extender mucho, pero para mí esta es la razón por la cual la cancelación o las posibles cancelaciones de Los Simpson a lo largo de los años solamente los veo como un truco publicitario y no como realmente una causa de que se vaya a cancelar. De aquí a 2021 la serie ya está asegurada y respaldada por Disney, ya que autorizó las temporadas 31 y 32, y qué casualidad que fue porque en la temporada 32 se va a estrenar el capítulo 700 de la serie y recientemente acaban de cumplir 30 años. El momento perfecto para lanzar una polémica y catapultar nuevamente a la serie. Y lo están logrando de cierta manera porque volvemos a traer este tipo de temas en 2019 y se vuelven a hablar de Los Simpson. Entonces creo que les va a funcionar un poco, pero a final de cuentas si la serie no logra recuperar un poco de la esencia que tenía antes, veo muy difícil que la serie se vuelva a posicionar en los primeros lugares de la preferencia de la audiencia. Quiero cerrar con un porcentaje, y es que del 100% de las personas que ven la serie de Los Simpson, el 51% está en contra y el 49% está a favor de que se cancele la serie. Dentro de este 49%, el 33% opina que ya la serie es aburrida, es sosa, es difícil de ver, y el 16% opina que le da igual. Que nunca han visto la serie y que le es completamente irrelevante porque ellos prefieren contenidos nuevos, contenidos frescos y contenidos con personas humanas como Game of Thrones, que a final de cuentas sí son fantasiosas, pero tienen personas reales interpretando a los personajes. Este porcentaje es bastante importante y es para tomarse en consideración, porque si llega a haber una cancelación va a ser por esto y no por lo que diga una televisora, o no por lo que diga una casa productora, o no por lo que diga la gente de Disney o los actores que dan vida a personajes de caricatura. Entonces, hasta aquí dejo mi comentario, hasta aquí dejo mi podcast. Espero que les haya gustado. Me gustaría conocer su opinión, ya saben, en la cajita de comentarios. En la cajita de información les vamos a dejar nuestras redes sociales para que también nos hagan llegar sus opiniones, sus cuestiones, todo lo que ustedes quieran, siempre y cuando se trate con respeto, como siempre lo hemos dicho. Les recuerdo que ya tenemos más podcasts que nos pueden escuchar en Spotify. Ya tenemos Spotify. ¡Yay! Nos buscan como Protocolo Dark y ahí se van a estar actualizando nuestros podcasts cada vez que nosotros los subamos. En YouTube también pueden ir a escucharnos y vernos porque creamos videos con imágenes bastante divertidas. Así es que si les gusta se suscriben, nos regalan un like y nos dejan sus comentarios. Yo me despido, fue un placer estar una semana más con ustedes. Les recuerdo que vamos a subir un nuevo podcast próximamente, que mi amiga de Mónica acaba de subir uno donde habla sobre Battle Royale y es bastante interesante, así que vayan a darle su amor. En fin, me despido, esto fue Protocolo Dark, yo soy su amiga La Que Bárbara y nos vemos en la próxima.